La inteligencia artificial, sin duda, está revolucionando la investigación a una velocidad que impresiona. Pero claro, este potencial gigantesco también nos trae un verdadero campo minado de nuevos desafíos éticos. Y es fundamental que empecemos a entenderlos. Así que vamos a desglosar este tema. Para arrancar, pensemos en esta pregunta, que parece sacada de una película de ciencia ficción. ¿Podría una inteligencia artificial ganar un premio Nobel? Esta idea nos pone de frente con el dilema central sobre el verdadero rol y la autoría de la IA en la creación de conocimiento. Y eso nos conecta directamente con nuestro primer gran bloque de temas. Aquí es donde la IA empieza a chocar con nuestras ideas más fundamentales sobre qué es ser un investigador y, sobre todo, qué significa la integridad académica. El primer dilema, entonces, es la autoría. A ver, si una IA contribuye de forma masiva a un artículo, ¿quién es el autor? ¿La persona o la máquina? De repente la línea entre una herramienta que ayuda y un reemplazo del investigador se vuelve súper borrosa. Nuestra propia capacidad de acción, la agencia humana, queda totalmente cuestionada. Luego tenemos el segundo dilema. Una IA puede agarrar textos que ya existen, procesarlos y reescribirlos, creando un contenido que parece completamente nuevo, que significa prácticamente lo mismo que el original, pero, ojo, sin una sola cita. Ya no hablamos del clásico copiar y pegar, esto es mucho más sofisticado. Y esto nos lleva a un problema central, que es a la vez fascinante y bastante preocupante. Una nueva forma de plagio, un plagio casi invisible, que incluso podría pasar sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿cómo manejamos la honestidad académica en este escenario? El tercer dilema tiene que ver con la transparencia, o mejor dicho, con la falta de ella. Resulta que muchos investigadores no dicen que están usando herramientas de IA, y en parte es porque no hay reglas claras. Ni las revistas científicas ni las universidades han dicho esto se hace así. Hay un vacío normativo enorme. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues una opacidad metodológica tremenda. El proceso de investigación, que se supone que debe ser transparente, que se pueda replicar, se convierte en una caja negra. La verdad es que no tenemos idea de cómo se llegó a ciertas conclusiones. Ahora pasemos a la siguiente sección porque aquí las cosas se ponen todavía más serias. Ya no estamos hablando solo de la integridad de una persona, sino de la confianza que podemos tener en el conocimiento científico como tal. Aquí está el cuarto dilema, los sesgos algorítmicos. Hay que tener algo clarísimo. La IA no es neutral, para nada. Aprende de los datos que le damos. Y si esos datos están llenos de los prejuicios de nuestra sociedad, la IA no solo los aprende, sino que los refuerza y, peor aún, los amplifica. Y ahí está el verdadero peligro, ¿no? Que la IA se pueda convertir en una máquina súper eficiente para reproducir e incluso sistematizar las desigualdades sociales que ya existen. Puede terminar invisibilizando a comunidades enteras o reforzando estereotipos muy dañinos. El quinto dilema es, francamente, para preocuparse. Los modelos de IA pueden generar información completamente falsa, pero presentarla con una seguridad absoluta. Se les conoce como alucinaciones. El riesgo es inmenso. Podríamos terminar construyendo investigaciones enteras sobre cimientos que simplemente no existen, sobre la nada. El problema de fondo acá es lo que se llama una fragilidad epistemológica. Suena un poco técnico, pero significa que la base misma de cómo sabemos lo que sabemos se debilita. La confianza en que el conocimiento es verdadero se vuelve frágil, se puede romper. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la responsabilidad. Si una IA comete un error grave en una investigación, ¿quién responde? En teoría, el investigador es el responsable final, claro. Pero intentar rastrear de dónde vino exactamente el error dentro de un sistema tan complejo puede ser una misión imposible. Entonces, el punto clave es que la responsabilidad se diluye, se esfuma. Y cuando todos son responsables, al final nadie lo es. Así se vuelve muy, muy difícil corregir errores y, por supuesto, asegurar la calidad de la ciencia. Bueno, ahora vamos a ampliar la mirada. Dejemos por un momento el laboratorio y veamos cómo todo esto impacta en un nivel más grande. Las consecuencias que tiene la IA para quienes investigan y para la sociedad en general. El sexto dilema es la dependencia cognitiva.
Pensemos, si empezamos a delegar las tareas más importantes, como analizar o interpretar datos, a una IA, ¿qué pasa con nuestras propias habilidades? Pues pasa lo mismo que con un músculo que dejas de usar, se atrofia. El problema de fondo es muy serio, una posible atrofia del pensamiento investigativo. A largo plazo, podríamos estar debilitando esas capacidades intelectuales que, precisamente, definen a una buena investigación. Ahora, el séptimo dilema, que toca un tema súper sensible, la privacidad. Imaginen usar una IA para analizar datos personales de participantes en un estudio, entrevistas, historias de vida. Se abren unos riesgos enormes de que se viole la confidencialidad y se filtren esos datos. El problema central es ese, la vulneración de la confidencialidad. Y esa es una de las promesas fundamentales, una regla de oro de la ética en la investigación con seres humanos. La IA la está poniendo, la verdad, contra las cuerdas. El octavo dilema tiene que ver con el acceso con el dinero. Las herramientas de IA más avanzadas y potentes suelen ser carísimas. Y esto está creando una nueva brecha digital entre las instituciones que tienen muchos recursos y las que, no los tienen. Y el problema de fondo es una forma de lo que se llama injusticia cognitiva, es decir, que la capacidad de producir conocimiento de punta se concentre todavía más en unos pocos centros de poder, ampliando las desigualdades que ya existen en la ciencia a nivel mundial. Y finalmente, el último dilema tiene que ver con nuestra actitud, con cómo decidimos usar esta tecnología. Por un lado, podemos usar la IA de forma instrumental, solo para hacer las cosas más rápido, sin pensar. O, por otro lado, podemos integrarla de forma crítica, cuestionando siempre qué hace, cómo lo hace y qué implica. Si nos vamos por el camino fácil, el del uso instrumental, el problema central es la tecnocratización de la investigación. Corremos el riesgo de que la ciencia se convierta en un ejercicio puramente técnico, mecánico, y se quede vacía de su dimensión ética y reflexiva, que es fundamental. Y con esto cerramos, con la pregunta que al final lo resume todo. ¿Cómo integramos la inteligencia artificial para potenciar el pensamiento humano y no para atrofiarlo? La respuesta que encontremos para esa pregunta va a definir, ni más ni menos, el futuro de la investigación como la conocemos.